Perfecto. Entonces, bienvenidos a todos. Buenas noches. Es un gusto tenerlos por aquí. Buenas tardes, noches. Es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy me toca compartir con ustedes información acerca de la introducción al análisis y la interpretación de los estados financieros. Principalmente, vamos a tratar de identificar las características, para qué son útiles los estados financieros, quiénes son los usuarios de la información financiera y cuáles son los indicadores financieros que nosotros podemos aplicar y que vamos a aplicar a la información financiera que se está Ya no lo escuchamos. ahí. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, les comentaba, soy Alejandro Lugo, soy contador público, soy egresado de la Universidad Tecnológica de México, y pues el día de hoy me va a tocar compartir con ustedes la información relacionada a la introducción al análisis y la interpretación de los estados financieros. Entonces, vamos a estar por aquí 2 horitas platicando, analizando, viendo información principalmente de la norma A3, de las necesidades, que ya recordemos que ya no están divididas en normas, sino simplemente quedó el marco conceptual. Bueno, dentro del marco conceptual, la parte de las necesidades de los usuarios de la información financiera. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues es importante que vayan levantando su mano, vayan enviando la pregunta ahí por el chat o abran su micrófono para poder compartir con ustedes la información. Entonces, todo parte y todo se genera principalmente de la información financiera. Desafortunadamente, hoy en día en México tenemos un problema porque los contadores están más preocupados por los temas fiscales que por los temas contables realmente, ¿no? Y entonces estamos teniendo un verdadero problema porque no se está procesando de manera correcta la información financiera, no se están entregando a los clientes la información financiera que se les debe de entregar y para lo cual el contador estudió tanto tiempo de su vida. Y hoy en día los contadores están más preocupados por calcular los impuestos, calcular las depreciaciones, por hacer los papeles de trabajo de la declaración anual, cuando nosotros como contadores debemos de entender que a nosotros no nos está contratando la autoridad, a quien nos está contratando es el contribuyente, es el dueño del negocio, es el empresario, es el emprendedor, y entonces nosotros a los que le debemos de dar información, a los que les debemos de dar resultados, pues son a ellos, ¿no? Desafortunadamente hoy en día se ha visto que en la práctica al contador le cuesta mucho trabajo leer, y pues la aplicación de las normas de información financiera principalmente tiene que ver con mucha lectura, muchas horas de estudio y principalmente también con mucha interpretación. Desafortunadamente, las normas de información financiera es algo que realmente cuesta trabajo entender, no es algo que es relativamente sencillo, ¿no? Es bastante complicado, no es algo que se pueda analizar así a simple vista con una leída. Hay muchos conceptos, hay muchos tecnicismos que se están ocupando al momento de elaborar las normas que están complicando las situaciones que tiene que hacer el contador, ¿no? Entonces veíamos, por decir, la semana pasada, hace 2 semanas, teníamos un curso de registro de operaciones en moneda extranjera, teníamos un curso de depreciaciones y teníamos el curso de arrendamiento. Y en cada uno de esos cursos estábamos haciendo la comparativa entre lo que dice lo fiscal que se tiene que hacer y lo que dice la norma de información financiera de cómo nosotros debemos de realizar el control y la integración de todas las herramientas y todas las partidas que tienen que ver con la contabilidad. Y sí veíamos que al momento de nosotros hacer las operaciones para la contabilidad, pues es mucha información, es más información de lo que realmente nosotros estamos haciendo. Y entonces, en ese sentido, el contador como que le está dando cosita, ¿no? Como que no se quiere meter a la parte de las normas de información
financiera, no las está aplicando de manera correcta, no le está dando la utilidad el contador. El otro día veíamos en unas participaciones que estábamos teniendo, que muchos contadores decían, no, contador, pues es que la contabilidad ya no es negocio, ¿no? Pues no es que no sea negocio, más bien es que no la sabes explotar y realmente tú no sabes entregarle la información a la persona que te está contratando para que esa persona realmente le dé un valor agregado a esa información y pues le sirva en la toma de decisiones, ¿no? Únicamente estamos preocupados en calcular los impuestos, en presentar la información de los impuestos y nunca estamos preocupados por hacer algo que realmente valga la pena, algo que realmente entregar información que realmente sirva para la toma de decisiones. Entonces, partimos desde ahí, desde que el contador hoy en día no conoce términos básicos de la contabilidad, como puede ser el devengo, como puede ser el término realización, y entonces el contador al no conocer y no tener bien claros esos dos conceptos, pues entonces el contador ni siquiera sabe realmente cuándo es que se tiene que realizar un registro en la contabilidad y cuándo afecta a la contabilidad lo que nosotros estamos haciendo y la diferencia que hay entre un registro contable y un registro fiscal, que realmente nosotros en la contabilidad no tendríamos que realizar nada pensando en lo fiscal. Lo que se tiene que registrar en la contabilidad siempre va a ser pensando en términos financieros, pensando en generar información que va a ser de calidad para los usuarios de la información financiera, ¿no? Para esas personas que nos están contratando, para esas personas que van a tomar decisiones económicas y que van a afectar esas decisiones al negocio, ¿no? Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta y es algo que debemos de aplicar. Entonces, la información financiera y la contabilidad no sirve para calcular impuestos. De ahí es una de las áreas y es una de las partes que nosotros vamos a tomar y se va a considerar para efectos de lo fiscal. Pero la contabilidad realmente lo que trata de hacer, para lo que fue creada la contabilidad, es para proveer información financiera para la correcta toma de decisiones. El objetivo de la contabilidad no es elaborar los papeles de trabajo para los impuestos que se tienen que pagar, no. El objetivo de la contabilidad es generar la información financiera oportuna, clara, precisa de todo lo que está sucediendo en el negocio para que con base en esa información las personas encargadas y los usuarios de la información financiera pues puedan tomar decisiones de lo que está sucediendo en el negocio, ¿no? Entonces, la información financiera contenida en los estados financieros, porque una cosa es la contabilidad, que es el registro contable, el registro de todas las operaciones que afectan económicamente a la entidad. Y recordemos que uno de los postulados básicos de la contabilidad es el de devengación contable y el de sustancia económica principalmente. Y en el de sustancia económica nos habla la norma que nosotros, antes de pensar en los efectos fiscales que podría llevar una transacción, nosotros tenemos que pensar en los efectos financieros que va a llevar esa transacción en la economía del negocio y registrar esas operaciones de acuerdo a esas afectaciones económicas y no con base en lo fiscal. Hoy en día los contadores resulta que no registran nada en la contabilidad porque no tienen una factura, que porque pues, en la contabilidad su sistema les dice que necesitas forzosamente una factura para registrar algo en la contabilidad. Eso no es cierto. En la contabilidad se tienen que registrar operaciones que afectaron económicamente al negocio y no facturas. Si yo hago una compra de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes se imaginan, y esa persona que le estoy haciendo la compra no me da la factura, no es motivo para que yo no registre esa operación en la contabilidad, o no es motivo para que yo en la contabilidad tenga una cuenta que se llama no deducibles porque no me dio factura y ahí registre esa compra, no. Yo tengo que registrar las operaciones como realmente sucedieron y darles la esencia financiera por encima de lo legal, por encima de las afectaciones legales que pudiera sufrir la contabilidad. Yo agarro y registro mi contabilidad con base en el devengo, registro mi contabilidad con base en lo realizado y entonces sobre esas operaciones se va generando la información que va a ser oportuna y que va a ser clara y que va a ser de ayuda para los que quieren tomar decisiones. Entonces,
La contabilidad es el registro que nosotros tenemos que hacer y luego ya después de que tenemos toda la contabilidad registrada, lo que vamos a hacer nosotros pues va a ser presentar los estados financieros. Y la información que se presenta en los estados financieros es la información que realmente debe de tener valor, es la información que los usuarios de la información financiera van a necesitar y van a tomar para realizar las actividades y para considerar lo que está sucediendo en el negocio. Entonces, la información que va en los estados financieros principalmente debe de cumplir con estas características. Debe de proveer los elementos que permitan evaluar la situación financiera del negocio, no si pagó o no pagó impuestos, ¿no? Eso es después, ¿no? El resultado financiero, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido la empresa y los flujos de efectivo. Principalmente, estos tres elementos nosotros lo podemos considerar en los tres estados financieros básicos, bueno, en 3 de los 4 estados financieros básicos, que es la situación financiera la vamos a conocer en el estado de situación financiera. El resultado financiero nosotros lo vamos a poder obtener del estado de resultados integral y los flujos de efectivo pues los vamos a poder obtener del estado de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener toda esa información y de ahí es de donde vamos a sacar todos los datos para tomar una correcta decisión y poder hacer que el negocio crezca, que el negocio salga adelante, ¿no? Entonces, la información financiera debe de proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento financiero de la entidad. Un error muy común que cometen los contadores es pensar que en la contabilidad tiene que estar todo registrado y tiene que estar registrado sin ningún error. No, cuidado con eso. La contabilidad no pretende ser exacta. Incluso hay muchas situaciones que nosotros registramos en la contabilidad que son estimaciones, por decir como las provisiones, la tan mal llamada provisión, ¿no? Que el contador hoy en día piensa que el término provisión es decir que se tiene que registrar algo en la contabilidad. No, el término provisión es una estimación, es decir, es un pasivo de cuantía y de fechas no conocidas, los cuales nosotros vamos a tener que estimar y después de hacer esa estimación vamos a tener que reconocer en la contabilidad, es decir, vamos a tener que registrar en la contabilidad. Una provisión no es un registro contable, una provisión es una estimación. Y entonces eso genera entonces que los estados financieros no sean exactos. ¿Por qué? Porque se están tomando bases y se están tomando datos que no precisamente y no necesariamente son reales o son cuantificables, ¿no? Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. Escuchamos. ¿No? ¿Nada? ¿Ok? Entonces, un error muy común es pensar que los estados financieros son exactos o que los estados financieros nos van a dar el valor de la empresa. No. Los estados financieros no sirven para conocer el valor de la empresa. Los estados financieros sirven para conocer la situación financiera del negocio, más no el valor. Ahorita vamos a ver por qué. La finalidad de los estados financieros y de la información financiera es satisfacer las necesidades comunes de información de sus usuarios, por lo que no se pretenden satisfacer necesidades particulares de información. Es decir, los estados financieros no se adecúan a las personas que quieren conocer la información financiera, es al revés. Las personas que quieren conocer la información financiera se tienen que adecuar a los estados financieros, a la forma en la que se tienen que elaborar los estados financieros. Por eso existen esas recetas de cocina, por eso existen las normas de información financiera, porque nosotros debemos de partir de ahí para saber cómo es que tenemos que registrar y cómo es que se van a presentar todos esos datos en la información financiera. Y entonces, no estamos viendo ahí cuál es la necesidad del banco, cuál es la necesidad del socio, cuál es la necesidad del empleado, cuál es la necesidad del SAT. Y entonces no vamos a presentar un estado financiero tratando de cubrir las necesidades de cada una de esas personas. No, esas personas deben de entender que los estados financieros se elaboran bajo normas, bajo unas reglas previamente establecidas y que entonces nosotros con esas normas, nosotros vamos a mostrarle a cualquiera de esas personas la misma información y que si esas personas quieren entender y quieren conocer qué es lo que está pasando en el negocio, pues también deberían de conocer deberían de tener un conocimiento contable para poder realizar las cosas de manera correcta y tener toda la información bien procesada, ¿no? Entonces, los estados financieros no se adecúan a los usuarios.
Los estados financieros se emiten y se presentan de forma general para todos los usuarios de la misma forma que se le presentarían a cualquiera, ¿no? Entonces, también debemos de conocer las necesidades de los usuarios para entender por qué se tienen que elaborar los estados financieros de la forma en que se tienen que elaborar y cuál es la información que nosotros debemos de proveer a las personas que están requiriendo los estados financieros. Porque para eso principalmente entonces nosotros vamos a hacer el análisis y la interpretación de los estados financieros, para que la gente conozca cómo está el negocio y no para saber si se pagaron impuestos o no. Ahora, hay mucha información que afecta económicamente al negocio, que afecta en su entorno al negocio, y nosotros no vamos a tener toda la información, ni tampoco esa información se puede plasmar en los estados financieros. Entonces, también los usuarios de la información financiera deben de entender que no solamente van a poder conocer toda la información de un negocio viendo y analizando los estados financieros, no. Se necesita a lo mejor en algún tiempo y en algunas situaciones y en algunas circunstancias información adicional, información que no está considerada y que no está, y que no se puede mostrar en los estados financieros, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de considerar y debemos de tener en cuenta también. La gente piensa que con los estados financieros ya se va a conocer todo lo que es el negocio. No, se necesita más información, como, por decir, temas económicos generales, expectativas económicas, eventos políticos, eventos climáticos, entorno social y perspectivas de la industria. Todo eso nosotros no lo vamos a poner y todo eso no lo podemos plasmar nosotros en los estados financieros. Toda esa información entonces va a ser adicional a lo que se está presentando dentro de los estados financieros, ¿no? Entonces, el usuario debe de entender que no solamente se le va a proporcionar información financiera del negocio, sino que en determinadas condiciones y para ciertas situaciones, pues deben de tener mucha mayor información de otros lados que no necesariamente es la contabilidad ni los estados financieros. Los estados financieros son una fuente de información primordial y a veces, no en todas las ocasiones, la única fuente de información, ¿sale? Para el usuario. Al respecto, el emisor, es decir, nosotros como contadores debemos realizar una identificación de los intereses comunes de los distintos usuarios de la información financiera, para que nosotros podamos procesar toda esa información de forma correcta y nosotros la podamos proveer a todas las personas que están interesadas en esa información. De manera tal que dichos intereses comunes queden cubiertos con la presentación y la entrega de los estados financieros, principalmente para eso, ¿no? Y ahora, usuarios de la información financiera, pues hay infinidad de usuarios, ¿no? Empezando desde los socios, empezando desde los accionistas, los patrocinadores, en el caso de las empresas que no son lucrativas, los organismos de supervisión y vigilancia, los administradores, los proveedores, los acreedores, los empleados, los clientes, las unidades gubernamentales, los organismos reguladores, otros usuarios de manera general y, bueno, volvemos otra vez al punto de los propietarios e inversionistas. Entonces, nosotros debemos de entender que no toda la gente tiene la misma necesidad y no toda la gente les interesa toda la información que se presentan en los estados financieros. Entonces, también desde ahí partimos que no va a ser la misma información que nosotros a lo mejor le tenemos que entregar al banco como usuario de la información financiera y principalmente para que el banco nos haga un préstamo, ¿sale? Que la información a lo mejor que nosotros le estamos presentando a los socios y accionistas, ¿no? En estricto sentido, pues la información que le estamos presentando al banco tendría que ser limitada. No le podemos entregar todo el paquete, ni es necesario entregarles todo el paquete, ¿no? Y a los socios y accionistas, pues ahí sí es otro tema. Ahí sí nosotros debemos de considerar que ellos son los que necesitan la mayor cantidad de información y que a ellos sí se les va a entregar toda la información. Entonces también muchas veces como contadores, pues tenemos que realizar análisis de toda esta parte y saber exactamente a quién nosotros tenemos que presentarle la información, cuál es la información que nosotros podemos presentar y vamos a integrar a cada uno de los diferentes usuarios de la información financiera.
no todos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades, ni todos van a tomar las mismas decisiones para el negocio. Entonces, al proveedor, pues le entrego a lo mejor los estados financieros con la intención de que el proveedor tenga la suficiente información para que el proveedor nos pueda dar crédito, ¿no? A lo mejor para que el proveedor nos ofrezca algún crédito de las mercancías y nosotros no tengamos que estar gastando dinero, ni tengamos que a lo mejor pedir algún tipo de financiamiento con costo, ¿no? Recordemos que el dinero más barato y el dinero principalmente, que nosotros le pedimos a los bancos o algún tipo de acreedor, pues ese dinero va a tener algún costo, ¿no? Y que cuando nosotros le pedimos información y le pedimos a los bancos, a los proveedores, financiamiento, pues es el financiamiento más barato que nosotros pudiéramos encontrar, porque al final de cuentas, cuando nosotros le paguemos al proveedor, lo único que le vamos a estar pagando al proveedor, pues es el costo de las mercancías que nosotros le adquirimos, ¿no? A diferencia de que si nosotros le pedimos dinero al banco para pagarle al proveedor, pues desde el primer día que nosotros le estamos pidiendo el dinero al banco y desde el primer día que el banco nos entrega el dinero, desde ese momento yo debo de tener conciencia de que ese banco pues no solamente me va a cobrar la cantidad de dinero que le estoy pidiendo, sino que también me va a cobrar las cantidades adicionales por conceptos de intereses, por conceptos de comisiones y por muchas otras situaciones que el banco, pues al final de cuentas de eso vive, ¿no? Entonces también debemos de tener cuidado con esa información de quién es el usuario con el cual nosotros vamos a entregarle la información para saber qué es lo que le vamos a proveer. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de los estados financieros? No la utilidad, el objetivo, ¿no? Porque aquí hay dos cosas. Debemos de conocer el objetivo de los estados financieros y para qué van a ser útiles los estados financieros. Entonces empezamos con el objetivo, que principalmente el objetivo de los estados financieros es mostrar, proveer la información financiera necesaria sobre la entidad, la información financiera que respecta al negocio, que respecta a la entidad, que respecta a la empresa, que respecta al contribuyente, como ustedes lo quieran llamar, aunque en términos financieros tendríamos que llamarlo entidad, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de los estados financieros, proveer la información que el usuario necesita para la toma de decisiones económicas, ¿ok? Ahora, para que entonces se cumpla con ese objetivo de proveer información, en los estados financieros principalmente se va a mostrar la información de los activos, los pasivos, el capital contable, los ingresos, los costos y los gastos, ¿no? A esto principalmente lo conocemos como los elementos de los estados financieros. ¿Por qué se llaman elementos de los estados financieros? Pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen de universidad. Pues se llaman elementos de los estados financieros porque con ellos se elaboran los estados financieros, ¿no? Nosotros, por decir, tenemos los activos, el pasivo y el capital que se consideran cuentas de balance, ¿no? ¿Y por qué se consideran cuentas de balance esas cuentas? Porque o rubros del balance, porque principalmente con esos rubros se elabora el estado de situación financiera o lo que se conocía anteriormente como balance general, ¿no? ¿Sale? Y tenemos cuentas de resultados, que son las de ingresos, costos y gastos. ¿Y por qué se les conoce cuentas de resultados? Principalmente porque con esas cuentas se elabora el estado de resultados. Entonces, nosotros también entonces, al momento de que nosotros estemos procesando, capturando, registrando las transacciones que afectaron económicamente a la entidad, no las facturas, recuerden, porque en la contabilidad no se registran facturas, se registran operaciones económicas. Entonces, en el momento que nosotros estamos registrando esas operaciones, no solamente tenemos que pensar en las personas que nosotros les vamos a entregar esa información, sino que nosotros también debemos de clasificar si las operaciones que estamos registrando son activos, pasivos, capital, ingresos, costos o gastos, ¿no? Y entonces, para nosotros darle una integración, hay que saber la diferencia entre activo, pasivo, capital y principalmente entre costo y gasto, ¿no? Que es algo que es difícil de explicar, es algo difícil de entender, a lo mejor cuando nosotros no tenemos un contacto directo con la contabilidad. Pero una vez que entendemos la contabilidad, sabemos la diferencia y pudiéramos nosotros identificar la diferencia entre costo y gasto, ¿no?
Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ir pensando al momento de que nosotros estamos haciendo el análisis, procesamiento, recolección de datos y registro de las operaciones en la contabilidad. Identificar y separar en estos 5 elementos todas las transacciones que están afectando económicamente al negocio. Y recordemos, independientemente del tipo de empresa que sea, porque recordemos que nosotros podríamos considerar 3 tipos de empresas al final del día. Nosotros podemos considerar empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicios, ¿no? Y entonces, independientemente del tipo de empresa que sea, si es una empresa industrial, si es una empresa comercial o si es una empresa de servicios, todas las empresas van a tener forzosamente estos 5 elementos. Van a tener activos, pasivos, capital, ingresos y egresos. Incluso las empresas que se dedican a actividades no lucrativas. Nada más que en el caso de las empresas que se dedican a actividades no lucrativas, no se llama capital contable, se llama patrimonio contable, ¿no? Entonces, toda esa información, todas esas clasificaciones, nosotros tenemos que estar pensando al momento de realizar la contabilidad. De nada sirve interpretar y analizar los estados financieros si nosotros realmente no tenemos el conocimiento de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera correcta y que se están llevando a cabo de manera correcta todos los registros que se tienen que hacer en la contabilidad. Entonces, de nada sirve tener estados financieros si al final de cuentas la persona que está realizando la contabilidad pues no tiene idea y no sabe realmente cómo se tiene que registrar las operaciones en la contabilidad y cuál es el efecto que esas operaciones están causando en los estados financieros. Por decir, el efecto que causaría una compra de una computadora para un despacho de contadores, pues es totalmente diferente al efecto que va a causar en la contabilidad la compra de una computadora similar, pero para una empresa que se dedica a la compra-venta de computadoras, ¿no? Entonces, a eso también podemos considerarlo como sustancia económica, ¿no? Identificar qué hace el negocio, a qué se dedica el negocio, entender cómo funciona el negocio para saber cómo se tienen que registrar las operaciones en la contabilidad. Yo siempre lo he dicho, y esto lo tomé de un contador con el que yo trabajé, y que ese contador me decía, el contador que pretende estar todo el día sentado en su lugar de trabajo es un contador que está destinado a fracasar. ¿Por qué? Principalmente porque el contador no se va a enterar de cómo se están llevando a cabo las actividades del negocio, no va a tener conocimiento de cómo funciona el negocio, no va a saber cómo se fabrican los productos que fabrica el negocio y entonces cómo pretende el contador realizar los registros de manera contable correcta si él no se pone la camiseta, si él no entiende cómo está sucediendo las operaciones en el negocio. Entonces, son puntos, detalles que al final de cuentas podrían generar información financiera de calidad o podrían generar pura información que realmente no va a servir absolutamente para nada, ¿no? Como si nosotros estamos pensando y tomamos decisiones de registrar en la contabilidad con base en las facturas que nos entregan los proveedores y las facturas que les entregamos a los clientes, esa información no va a servir para la toma de decisiones, porque esa información únicamente la estamos considerando temas fiscales. Pues yo lo registro como un ingreso porque ya tengo la factura, y si nunca lo facturas, entonces nunca lo registras, ¿o qué? ¿No? Como el caso de la luz, ¿no? Como el caso del agua, que resulta que el contador pues no hace la estimación que tiene que ser al final de mes para saber más o menos cuánto fue lo que se gastó de luz y registrar, hacer el registro contable de esa provisión, de esa estimación. Bueno, no es provisión realmente porque no llega tanto para hacer una provisión, pero para hacer el reconocimiento contable de ese consumo de la luz que yo ya debo, que yo ya consumí, que yo ya tengo una responsabilidad y una obligación de pagar a una persona porque esa persona ya me proveyó de ese servicio. Y resulta que entonces llega el empresario con el contador y le pide los estados financieros y el empresario pues empieza a revisar el negocio, ¿no? Y dice, chinga, y en enero no tuve gastos de luz. ¿Qué pasó, contador? ¿Pues qué no trabajamos o qué? No, pues es que, ¿qué cree, jefe? Que pues el recibo me llegó hasta marzo y pues yo registré la luz hasta marzo, ¿no? A ver, espérate, compadre, pues que en enero no venimos. A mí no me interesa saber cuándo te llega el recibo, ni quiero saber, ni los registros contables tienen que ser con base en cuando te llega el recibo de la luz, compadre. A ver, contador, ¿qué no sabes hacer tu chamba o qué?
A veces nos hace falta como contadores pegarnos un poquito con ese tipo de gente, con ese tipo de emprendedores, ¿no? Para que ellos nos compartan realmente cuál es la esencia del negocio, por qué su visión es diferente a la de nosotros, ¿no? ¿Por qué para ellos es más importante que yo le entregue un reporte donde le diga, mira, mira, este empresario, no tengo el recibo de la luz, pero más o menos estimo que en el mes nos gastamos tanto de luz y eso ya lo debemos. Sí o sí ya lo tenemos que pagar. Sí o sí nosotros ya tenemos una responsabilidad y una obligación con la persona que nos está proveyendo el servicio de la luz. Y el empresario pues no quiere que le entregues, es que la luz la registré hasta marzo porque pues hasta marzo me llegó el recibo, ¿no? Entonces, contador, si nunca le llega el recibo, entonces nunca la registra ¿o qué? Y el día que te estén cortando la luz, ¿qué le vas a decir al de la luz? No, pues no me la cortes porque no me llegó el recibo, ¿no? Y el de la luz te va a decir, ah, sí, no te preocupes, qué bueno que me dices, ¿no? Discúlpame por ese delito que estaba a punto de cometer. No, al de la luz le va a importar un comino, pues si no te llegó es tu problema, compadre. Tú tenías que ir a ver, a revisar a la compañía de luz por qué no te llegó el recibo y pagar tu luz. Ahora, no has pagado, yo te la tengo que cortar, lo siento, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones afecta de tal manera entonces que nosotros no estamos registrando, en ese caso, por decir de la luz, un costo o un gasto en el momento que realmente se debe de registrar y tener ya un pasivo registrado, una deuda registrada y reconocida en la contabilidad, ¿sale? Porque nosotros ya tenemos esa obligación, ¿no? Resulta que pues hasta que llegue el recibo, ¿no? O si me acuerdo, y si llegó y si no llegó, pues hasta que me la cobren, ya hasta con actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces, no, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, ese tipo de registros y ese tipo de pensamiento hace que la información financiera pues sea inexacta, hace que la información financiera no sea de calidad, hace que la información financiera pues no tenga ni pies ni cabeza y no sirva absolutamente para nada, más que a la mejor, y ni eso, para pagar impuestos. Porque aparte, se tendría que hacer un papel de trabajo donde yo tendría que identificar las características y la información que tenemos que registrar. Para la toma de decisiones económicas, los usuarios necesitan información. Y si yo no registré la luz, pues el usuario no va a tener información. Imagínense que llegue mi jefe y me diga, oye Alejandro, pues como tú no registraste luz, pues entonces entiendo que no debo nada de luz y pues yo ya me voy de vacaciones y a ver cómo le haces tú para pagar la luz, ¿no, Alejandro? Porque pues tu chamba no la estás haciendo de manera correcta porque resulta que tú estás más preocupado porque te llegue la factura y no por controlar los gastos y por controlar la información del negocio, ¿no? Entonces, los usuarios necesitan esa información para la toma de decisiones. ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de información necesitan? Pues necesitan la información de los recursos y las obligaciones de la empresa. ¿Sale? ¿Y qué tan eficaz y eficientemente la administración de la entidad ha cumplido sus obligaciones con respecto al uso de los recursos de la entidad? Es decir, para los usuarios de la información financiera es importante saber si la empresa está retribuyendo a las personas que aportaron, a las personas que crearon, a las personas que constituyeron la empresa. Eso es súper importante. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. La información financiera no sirve para saber cuántos impuestos pagué. Eso es la información fiscal. La información financiera entonces nos va a dar elementos para nosotros entender, conocer y prever todo lo que pudiera pasar en la entidad. Porque otro problema que tienen los contadores, ¿no? Llegan los empresarios, ¿y qué pasó, contador? ¿Quién va a ganar el Super Bowl mañana? Puta, pues si supieran de contador, ¿no? Mejor me iría de vidente y me iría mejor que estar aquí aguantándote, ¿no? Entonces, ese es un problema también que los contadores y los empresarios y las personas que tienen una relación con la contabilidad piensan que es una bolita mágica los estados financieros, ¿no? Y que nos van a ayudar a decir cómo está el futuro. No, se trata de prevenir y se trata de prever el futuro con la información que ya pasó, con la información del pasado, con la información que ya afectó económicamente al negocio y no con la información que se pretenda vaya a suceder, no. Yo trato de prevenir nada más, pero no trato de adivinar, no soy Madame Sassou, ni soy Walter Mercado, ni soy nadie de esos que anda haciendo charlatanerías, tratando de vender operaciones y tratando de vender justificación de por qué está haciendo las cosas de esa manera, ¿no?
Una parte importante y una parte que debemos de considerar siempre en el caso de la contabilidad y la información financiera es que lo que se está presentando en los estados financieros son operaciones que ya sucedieron. Son operaciones que ya se llevaron a cabo, son operaciones que ya afectaron económicamente al negocio, por lo cual, si algo se pretenda que afecte en un futuro al negocio, si algo se pretende que vaya a afectar al negocio, eso no se reconoce y no se registra hasta que realmente afecte al negocio, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es algo que también debemos de tener muy claro y debemos de considerar al momento de estar haciendo un análisis y una interpretación y desde el simple registro de las operaciones. No vamos nosotros a poder tener información financiera de calidad si nosotros no tenemos un departamento de contabilidad capacitado y entrenado de manera eficiente para que realice los registros de manera correcta. Los estados financieros con los datos que se presenten es más, ahorita bajamos un estado financiero de internet y ese estado financiero nosotros le podemos aplicar las razones financieras, los indicadores financieros y podemos interpretar toda esa información sin ningún problema. Pero de nada nos va a servir porque realmente no sabemos si esa información es real, si esa información es correcta, si esa información tiene variaciones o no. Por eso hoy en día hay una parte importante de los estados financieros, es las notas a los estados financieros, ¿no? Las notas representan una parte hoy en día esencial y fundamental para entender los estados financieros y conocer más acerca del negocio, ¿no? Y vemos hoy en día la mayoría del 100% de los estados financieros que se presentan, el 99.9% no tiene anotaciones, ¿no? Salvo algunas empresas que se dictaminan, salvo algunas empresas que realmente tienen un contador que está preocupado por la información financiera, ponen sus notas, ¿no? Pero de ahí en fuera es muy difícil, es muy complicado realmente ver estados financieros que tengan notas a los estados financieros, a menos que no sea por un dictamen, ¿no? ¿Sale? Ahora, entonces, esa información que se va a procesar, esa información que se va a entregar a los usuarios de la información financiera, vimos que el objetivo principalmente es proveer de ese tipo de información para que la gente tome decisiones. Ahora, ¿para qué va a ser útil esa información? ¿Para qué la van a utilizar principalmente las personas? Pues las empresas o las entidades principalmente van a utilizar esa información para conseguir crédito con acreedores o proveedores. Es decir, si yo quiero crédito, estábamos hablando hace rato del proveedor, podemos hablar de un acreedor, podemos hablar del banco, podemos hablar de cualquier persona que le vaya a prestar ya sea mercancías o dinero a la empresa. Necesitamos entregarle a ese tipo de personas los estados financieros para que esa persona pueda tomar la decisión si me presta el dinero o me presta las mercancías que yo le estoy solicitando, ¿no? Capacidad de la entidad para generar recursos, es decir, la información financiera va a ser útil para verificar si la entidad por sí sola es suficiente para poder salir adelante, ¿no? Es autosuficiente, podríamos decir. O si la empresa necesita que le estén inyecte dinero, porque la empresa no tiene la capacidad de ser eficiente, porque la empresa no tiene la capacidad de generar rentabilidad, porque la empresa no tiene la capacidad de generar utilidades, ¿no? Entonces, también para eso va a ser útil la información financiera, para medir la capacidad de la entidad para generar recursos, para crecer en los recursos, para tener cada vez más recursos, más negocio, más dinero, ¿no? Inversión y asignación de recursos. La información financiera también va a ser útil para saber cuáles son los recursos que tiene la empresa, a dónde se van a asignar y cuáles son los resultados que esperamos de esos recursos, ¿no? Yo compro una impresora en un café internet, pues para imprimir, ¿no? Y tengo que hacer análisis de si esa impresora me está dejando los recursos y me está dejando los ingresos suficientes como para, en el momento que se descomponga esa impresora, reponerla y segundo, utilidades, que me esté generando utilidades, ¿no? O si nada más la tengo ahí y nada más me está generando gastos y nada más me está generando problemas esa impresora, ¿no? Entonces, también para eso nos va a servir la información financiera, para verificar cuáles son todos los recursos que tiene la empresa, con cuáles recursos cuenta, y de ahí entonces que conocemos los recursos,
pues los asignamos de manera correcta. No compramos un carro para tenerlo ahí parado, ¿no? A menos que seamos el Canelo y que gana millones de pesos, pues ahí sí, ¿no? Pues compro un carro nada más para tenerlo de adorno, pero no. Las empresas compran los activos, compran los recursos, compran sus inversiones o hacen inversiones principalmente para que esas inversiones, esos recursos, esos carros, pues les tengan más dinero, ¿no? A la empresa, ¿no? Si yo soy Uber, pues compro un carro pues para seguir trabajando de Uber, ¿no? Y no para tenerlo guardado, ni para andarlo presumiendo nada más en la calle, dándome vueltas en la colonia donde vivo, ¿no? No, voy a sacar provecho de esos recursos que yo estoy comprando, ¿no? El problema es que no sabemos distinguir entre gasto e inversión. No todo es inversión, ¿no? Dependiendo a qué me dedique. Manejo de la entidad para evaluar para entidad y evaluar la gestión. También recordemos, en muchas ocasiones los dueños de las empresas, los empresarios, los emprendedores, no confían en ellos mismos, ¿no? Principalmente por los conflictos de intereses que puede haber entre la administración del negocio. Pues yo no confío en ti porque pues tú eres contador y al rato vas a andar desviando la lana, ¿no? Y pues yo no confío en ti porque tú eres administrador y pues también al rato vas a andar haciendo compras en lugares caros y te van a andar hasta dando comisión, ¿no? Entonces no confiamos unos con otros y eso es normal, estamos hablando de negocios, no es un pecado ni tampoco es un delito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a designar a terceras personas que no tengan ni una relación ni con un socio ni con el otro, es decir, que sean imparciales. Y a esas personas les vamos a entregar las llaves del establo y le vamos a decir, te vas a encargar del changarro, ¿no? Te vas a encargar de todo lo que tenga que ver con el negocio y tú nos vas a dar resultados a nosotros. Tú nos vas a entregar, tú nos vas a tener que entregar la información. Y los estados financieros van a servir principalmente para los socios accionistas para evaluar si a esa persona que nosotros designamos, si a esa persona que nosotros pusimos a administrar el negocio, realmente está cumpliendo con su chamba, realmente está cumpliendo con sus objetivos y con las metas. Un problema hoy en día, principalmente en las empresas, es la falta de comunicación. La falta de comunicación es una parte primordial y es una parte esencial al momento de que nosotros estamos teniendo actividades con más, en un grupo o en un equipo de participantes, ¿no? La falta de comunicación hace que las empresas quiebren, hace que las empresas no salgan adelante, hace que las empresas no floten hacia donde deben de flotar, ¿no? Principalmente porque, pues, el socio es envidioso de la información y no le comparte a los otros socios la información. Entonces, no conocemos la visión, no conocemos las metas, no tenemos claros los objetivos y entonces, pues, la gente va a andar navegando para todos lados menos para donde debe de ir, ¿no? Entonces, ese es un problema hoy en día. Está muy bien y se recomienda que los mismos empresarios no se encarguen del negocio, porque luego les gana el corazón, ¿no? Que designen personas externas, personas, terceras personas, que les ayuden con la administración del negocio y el crecimiento, pero es importante que los socios, los dueños, los accionistas compartan su visión, compartan sus objetivos, compartan sus metas con todas las personas que van a estar a cargo de administrar el negocio. Porque si yo no sé qué es lo que quieren los socios, qué es lo que quiere la empresa, pues ¿qué hago aquí, no? Entonces, ese es un problema hoy en día. Y no es tanto que entonces no se genere información, es que realmente internamente, pues la empresa carece de los elementos suficientes para poder controlar todas esas operaciones, ¿no? Entonces, principalmente para eso van a ser útiles los estados financieros y la información que nosotros proveamos. De aquí entonces es que tanto los proveedores, acreedores, los mismos socios y accionistas y todos los usuarios de la información financiera es que empiezan a aplicar las razones financieras y los indicadores financieros, ¿no? Que ahí es donde vemos entonces, ese sería el análisis. Aquí vamos a dividir en dos partes, ¿no? Análisis e interpretación de los estados financieros. Entonces, ¿qué es el análisis? El análisis es aplicar las fórmulas a los datos que se contienen en los estados financieros y de ahí obtener un resultado. Y luego ese resultado se tiene que interpretar. Entonces, hay gentes que son muy buenas aplicando el análisis, es decir, aplicando las fórmulas, y hay gente que son muy buenas aplicando una interpretación. Ahora, un punto muy importante que debemos de tener en claro cuando nosotros estamos haciendo análisis e interpretación de los estados financieros es que
No hay respuestas buenas ni respuestas malas en estos casos, simplemente hay respuestas. Y que principalmente una respuesta puede variar en relación a otra respuesta, principalmente por las capacidades, por la experiencia que tenga la persona que está emitiendo esa interpretación de los estados financieros, ¿no? Entonces, no nos sentamos mal porque a lo mejor nosotros podemos hacer un análisis financiero de unos estados y vamos a escribir nuestra interpretación, ¿no? Y luego a lo mejor esa interpretación la comparamos con otra interpretación de otro contador y es totalmente diferente, no pasa nada. No es que esté mal ni tampoco quiere decir que él esté bien, simplemente tú estás analizando el negocio desde la información y con los datos que a ti te proveyeron, con los datos que tú tienes. Si a ti te entregan información a medias, pues vas a interpretar información a medias. Si tú no tienes mucho conocimiento, y por eso les decía hace rato, el contador que está sentado en su lugar, pues es un contador que está destinado a fracasar, porque principalmente entonces, ¿cómo quiero hacer una buena interpretación del negocio si yo no sé realmente cómo funciona el negocio? Entonces, primero, el contador tiene que ser parte activa, ¿no? De las entidades. El contador no puede ser pasivo y el contador no puede estar esperando a que le entreguen toda la información al final del mes nada más para registrar la información y luego calcular los impuestos, no. El contador tiene que estar en constante comunicación, en constante movimiento, en constante interacción con con todas las personas que están interactuando dentro del negocio. El contador tiene que andar metido en producción, el contador tiene que andar metido en recursos humanos, y no es porque sea chismoso, es porque simplemente necesita ver cómo se está procesando todo, cómo se está haciendo todo, para entonces él entregar la información correcta a las empresas, ¿no? Y siempre las empresas, pues, ¿qué dicen? No, ahí viene el contador, ahí viene el chismoso, ¿no? Ahí viene el que nada más está moliendo. No, no es que estemos moliendo como contadores, es que realmente nosotros tenemos un objetivo, tenemos que entregar información y eso conlleva que nosotros pues entonces tengamos que administrar y tengamos que andar carrereando a las personas, ¿no? Entonces, no hay respuestas buenas ni respuestas malas en el caso de la interpretación y el análisis de los estados financieros, simplemente hay respuestas y cada quien habla de esas respuestas desde donde lo ve, desde los elementos que tiene, desde los elementos que conoce del negocio. Si yo no conozco un negocio, es lógico que mi interpretación va a ser mala, bueno, no mala, ¿no? Sino carente de información, no va a ser buena, no va a ser buena en el sentido de que no tengo yo toda la información, pues yo no puedo analizar el negocio de manera correcta, ¿no? ¿Sale? Entonces, los estados financieros proveen información sobre transacciones y otros eventos, no sobre facturas o sobre impuestos, como muchos piensan. Vistos desde la perspectiva de la entidad económica, no desde lo legal, no desde lo fiscal, desde la perspectiva económica del negocio. ¿Cuánto dinero entró? ¿Cuánto dinero salió? Independientemente si para la entrada o la salida de ese dinero se cumplieron con los requisitos fiscales y legales o no. Esa es otra cosa, perdón. Esos son otros casos que nosotros vamos a considerar y vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pero nosotros no somos los responsables de esa información, ni tampoco nosotros vamos a pensar al momento de estar generando la información financiera en los impuestos o en lo legal, que esto sí tiene factura, que sí tiene contrato. No, tenemos que pensar en lo que está afectando económicamente al negocio. Claro que lo legal sí tiene que ver, claro que sí, porque al final de cuentas yo para poder deducir un gasto, pues tengo que cumplir con todos los requisitos que marcan las leyes para poderlo deducir y acreditar los impuestos trasladados, ¿no? Si no cumplo entonces con los requisitos, pues no lo puedo deducir, pero eso lo pongo en mi papel de trabajo, no en la contabilidad. O el contador debe de ser lo suficientemente hábil, lo suficientemente autosuficiente para que en su contabilidad a lo mejor pueda identificar, ¿no? ¿Qué partidas a lo mejor para efectos fiscales va a poder hacer deducibles y qué partidas no va a haber? Para eso existe y hay un elemento y hay un papel esencial, básico, bendito a la persona que se le ocurrió, que se llama conciliación contable fiscal, ¿no? Ese documento que nada más las personas morales aplican, que nada más las personas morales llenan, pero que para mí
cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier contribuyente, cualquier régimen tendría que estar aplicando, ¿no? Porque es lo que nos va a dar información, porque por decir, vamos a hablar de las personas físicas, ¿no? Las personas físicas que deducen sus gastos con base en lo que ya está pagado y que cumple con los requisitos fiscales, ¿no? Entonces resulta que tengo un vecino que tiene una refaccionaria y el otro día pues ya se dio cuenta que a lo mejor somos buenos contadores y me contacta y me dice, oye vecino, pues no había querido, pero pues ya me convenciste, ya me hablaste bonito al oído y entonces quiero que me lleves mi contabilidad, ¿no? Vamos a ir a recogerle toda la información al contador que tenía y ya a partir de este mes te vas a hacer cargo de la contabilidad. Y ahí vamos con el contador. ¿Sabes qué, contador? Pues lamentablemente, pues ya este compadre, pues ya no quiere estar contigo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer nosotros, necesitamos que nos entregues la información. Y entonces empezamos a revisar la información, ¿no? Empezamos a procesar los datos, a entender el negocio, cómo funciona, y pues nosotros conocemos al vecino, aquí mismo tiene la refaccionaria, vemos la bodega enorme que tiene de refacciones, vemos la cantidad inmensa de refacciones que tiene el contribuyente en su bodega, y cuando nos entrega la información del contador, sus inventarios están en cero, ¿no? Oye, entonces todas esas mercancías que tienes en la bodega, ¿se las robaron o qué? ¿O cayeron del cielo? ¿O qué pasó? ¿Por qué están ahí? No, pues fueron las compras que hemos ido haciendo, dice el dueño del negocio, ¿no? Son las compras que se hacen de la mercancía y pues ahí las almacenamos, ¿no? Y bueno, pues tu contador dice que aquí mira que no tienes inventarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el contador está pensando más en lo fiscal y entonces en el momento que hacen la compra y obtiene la factura, lo manda todo y lo registra en gastos, ¿no? Porque lo puede deducir todo, pues porque ya está pagado, ¿no? Y entonces no tienen un control financiero de las empresas y entonces la empresa está llena de mercancías, está llena de inventarios, está llena de almacenes y en sus estados financieros pues no se ven reflejados, ¿no? Por una mala interpretación de lo que es la contabilidad. Por no tener, y entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar ese documento que se llama conciliación contable fiscal, donde yo le voy a decir a la autoridad, esta cantidad de dinero yo fiscalmente la estoy deduciendo porque cumple con todos los requisitos, porque cumple con todas las características para poderlo deducir. Pero ese importe contablemente yo lo tengo registrado en el almacén, no es un gasto. No lo estoy disminuyendo de la utilidad todavía. ¿Por qué? Simplemente porque no lo he vendido, porque ahí lo tengo guardado. Recordemos, postulado de asociación de costos y gastos con sus ingresos. Uno de los postulados básicos, de acuerdo con el marco conceptual de las normas de información financiera, el cual dice que los costos y los gastos se deben de reconocer en resultados en el momento que generen el ingreso. Entonces, si yo no he vendido esa mercancía yo no la puedo mandar a resultados. La tengo que registrar en el almacén porque ahí es donde la voy a controlar, ahí es donde la tengo y eso por el momento es una inversión, no es ni un costo ni un gasto. Y en el momento que la venda, entonces ahora sí, la saco del almacén y la mando a costos y la mando a gastos. Entonces, de nada sirve hacer un análisis o una interpretación de los estados financieros si nosotros ni siquiera sabemos registrar la contabilidad. De nada nos va a servir tener todo ese análisis, todo ese estudio, y al final de cuentas, desde el origen va a estar mal la información. Entonces, eso lo debemos de clasificar y lo debemos de tener. Entonces, ahí yo ya con esa conciliación, pues voy haciendo, su mismo nombre lo dice, la propia conciliación, donde yo voy identificando por qué en mi contabilidad tengo mercancías en el almacén y por qué fiscalmente yo no tengo nada, ¿no? Porque ya lo deduje en su totalidad, porque ya estaba pagado, porque yo estoy en un régimen en donde deduzco todo al momento del pago, independientemente cuando se venda, independientemente cuando se realicen las operaciones, ¿no? ¿Okay? Los estados financieros básicos son estos 4 estados financieros que nosotros vamos a entregar a las personas para que conozcan esas necesidades, para que cumplan con esas necesidades y principalmente para que hagan ese análisis y esa interpretación de los estados financieros, ¿sale? Porque hay razones financieras que aplican a diferentes estados financieros, que eso es algo que quería poner en este curso principalmente, pero ya no lo alcancé a poner, ya no lo puse, ¿no? Pero ahorita vemos, ¿no? Por decir ahorita que estemos viendo los tipos de indicadores financieros y las razones financieras,
pues de dónde vamos a tomar los datos, principalmente para saber qué estados financieros tendría que ocupar para determinar lo que quiero saber de la información financiera. Entonces, recordemos, las normas de información financiera consideran 4 estados financieros como básicos, que sería el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo. Recordemos, son los 4 estados financieros básicos, son los 4 estados financieros elementales que cualquier contador tiene que elaborar como mínimo una vez al año para conocer cómo se encuentra el negocio, ¿no? Y que si lo necesita los puede emitir y los puede hacer cuantas veces sean necesarias a lo largo del año, nada más que con ciertas restricciones y ciertas características, ¿no? Estados financieros a fechas intermedias. Porque recordemos, en México, el periodo contable y el periodo fiscal, tenemos también esa dicha y esa ventaja, que en México el periodo contable y el periodo fiscal afortunadamente son iguales, ¿no? Afortunadamente empiezan el mismo día y terminan el mismo día, ¿no? No como en otros países, que a lo mejor hay diferencia entre el resultado contable, entre el periodo contable y el periodo fiscal. Entonces, estos 4 estados financieros como mínimo, independientemente del tipo de negocio que sea, de la empresa que sea, haga lo que haga, venda lo que venda, fabrique lo que fabrique, sea el régimen que sea el tipo de contribuyente que sea empresa grande, sea empresa pequeña, sea una empresa de tamales, sea Walmart, todos los tienen que emitir, siempre y cuando estén realizando actividades económicas y necesiten información financiera para saber cómo se encuentra su negocio. Los negocios quiebran principalmente porque no los pueden controlar y no porque sean malos negocios. Hemos visto que a la gente le vendes, hay gente que compra basura y vende basura, ¿no? Entonces, todo tiene negocio y todo le podemos sacar provecho, pero el problema es que a veces no lo sabemos controlar, no lo sabemos administrar y es ahí donde perdemos el rumbo y es ahí donde quiebran los negocios, ¿no? Si los negocios quiebran no es porque es mal negocio, es simplemente porque está mal administrado, porque está mal controlado, porque no se tienen los elementos, porque no se tienen las herramientas, porque pues me sale muy caro el contador, mejor lo hago yo, pues al fin las declaraciones nada más le das clic, 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 clic y ya nada más te sale cuánto tienes que pagar, lo pago y se acabó, ¿no? Pues sí, eso es lo que quiere el SAT. Al final de cuentas, ahorita los que ya estamos inmersos en toda esa información y estamos procesando, el único que está saliendo beneficiado de todos esos clics, 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 pues es el SAT, porque el SAT es bien canijo, ¿no? Porque para efecto de los ingresos, en los regímenes en los cuales ya aparece precargada la información, para cuestión de los ingresos, sí considera todos los ingresos que están, ¿eh? O sea, ahí sí nunca le falla el SAT. Yo nunca he visto que un día yo haya emitido una factura, pues, y no me aparezca cargada, jamás. Pero váyanse a los gastos. Y en los gastos, pues no aparecen precargadas las facturas que están cobradas en efectivo. No aparecen cargadas las facturas que están pagadas con otro método que no sea, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final de cuentas no vamos a poder nosotros disminuir la base gravable. Y entonces, al tener una mayor base gravable, estamos pagando más impuestos. ¿Quién es el único que está ganando? El SAT. El SAT está cumpliendo con sus objetivos, el SAT está cumpliendo con sus lineamientos, ¿no? De ponernos en contra a contribuyente y empresario, diciéndole al empresario que el contador no sirve para nada, que ellos pueden ayudarte, que ellos te van a hacer. Pues sí, pero también debemos de entender algo. Debemos de entender que el SAT jamás va a estar jamás va a estar de mi lugar. El SAT necesita cobrar dinero para poder vivir. Y entonces, el SAT no es que yo vaya a llegar con el SAT y me digan, sí, no te preocupes, ahorita vamos a hacer lo posible para que tú pagues menos impuestos. Nada. El SAT nada más van a ver, esto es lo que tienes que pagar, porque al final de cuentas, si ellos dejan de cobrar, pues no va a haber gente trabajando en el SAT, porque el SAT no va a tener dinero para poder mantener a la gente que trabaja para ellos. Pero pues a la gente se la come, la gente se la cree, que dice, no, pues sí, el contador ya para qué lo quiero, el contador para qué sirve. Pues sí, porque el mismo contador no sabe explotar su trabajo, no sabe explotar su chama, no se sabe vender, porque nunca nos enseñaron como contadores, nos enseñaron a cargar, a abonar, a calcular impuestos, a hacer papeles de trabajo, a hacer interpretaciones de las leyes, a leer,
pero jamás nos enseñaron a vender. Ese es un problema de los contadores, ¿no? ¿Sale? Entonces, estado de situación financiera, pues como su nombre lo dice, sirve para conocer la situación financiera de un negocio. Cómo se encuentran sus activos, su pasivo y el capital. Estado de resultados, pues principalmente sirve para conocer los resultados del negocio, positivos o negativos. Cuando un negocio tiene resultados positivos, se dice que la empresa tiene utilidad o que la entidad tiene utilidades. Cuando una entidad tiene resultados negativos, se dice que la entidad tiene pérdidas, ¿no? Estado de cambios en el capital contable, principalmente sirve para verificar la información del capital contribuido y el capital ganado que ha tenido la empresa. Aquí se va a ver el detalle de cuánto dinero han aportado los socios a la empresa y cuánto ha crecido ese dinero que han aportado los socios a la empresa y cuántas ganancias o pérdidas ha tenido la empresa a lo largo de su existencia, ¿no? Ya de manera integral. Porque en el estado de resultados también vemos el resultado, pero nada más vemos el resultado de un periodo. Y en el estado de cambios en el capital contable, a lo mejor podríamos ver el resultado de todos los periodos, de todo lo que ha sufrido la empresa. Y el estado de flujos de efectivo, que principalmente sirve para conocer cuánto dinero ha recibido la empresa y de dónde ha recibido ese dinero, y cuánto dinero ha gastado la empresa y en qué se ha gastado ese dinero, ¿no? Porque recordemos, no es lo mismo obtener dinero porque vendí un producto y lo cobré, a obtener dinero porque alguien me prestó, o a obtener dinero porque vendí uno de mis activos, ¿no? Recordemos que en el estado de flujos de efectivo se clasifican las actividades en tres: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, porque no es lo mismo conseguir dinero por operación que por financiamiento. Al final sí tengo dinero, sí, pero son totalmente diferentes. Y como lo comentábamos hace rato, ¿no? Las notas a los estados financieros hoy en día se vuelven parte fundamental, parte integral. No puede haber hoy en día estados financieros si no hay notas a los estados financieros. Y las razones financieras y los indicadores nos pueden ayudar a entender más y a lo mejor a procesar mejor la información para saber qué nosotros podríamos poner en las notas a los estados financieros. Pero las notas a los estados financieros simplemente es algo más sencillo de lo que parece. Simplemente son explicaciones o información adicional que amplía el origen de cada una de las cifras que se está presentando en los estados financieros, ¿no? Llevo varios años dando esta clase en la universidad, ¿no? Y en este caso, siempre tengo un problema cuando estoy haciendo el estado de situación financiera, porque pues en la universidad tenemos que hacer el estado financiero y luego analizarlo, interpretarlo. Y siempre tengo un problema, tengo varios años batallando con los empleados, principalmente porque ahorita he estado dando clases a personas que ya están en la práctica, ¿no? Ya están realizando su vida profesional, ¿no? Entonces, es todo un tema porque llegan los contadores diciendo, pues voy a hacer un balance general. A ver, espérate, no se llama balance general, se llama estado de situación financiera. Voy a integrar mis rubros del estado de situación financiera y voy a poner mis cuentas, caja y bancos. A ver, espérate, en el estado de situación financiera no se ponen caja y bancos. A la gente no le interesa saber dónde tienes el dinero, compadre. A la gente nada más le interesa saber cuánto dinero tienes en total. Y entonces pones un rubro únicamente que se llama efectivo y sus equivalentes de efectivo. Y a lo mejor en notas a los estados financieros pones la separación, pones la integración. El rubro de efectivo y sus equivalentes de efectivo se integra por tal cantidad, la cual la empresa tenía disponible tanto dinero en el banco y tanto dinero en la caja. Eso es una nota a los estados financieros. Simplemente ampliando, dando una explicación de cómo se integran cada una de las partidas que se presentan en cada uno de los estados financieros. Por decir, si hablamos de las propiedades, planta y equipo, lo que conocemos como activos fijos, ¿no? Anteriormente en el estado de situación financiera se iba presentando cada una de las cuentas de manera individual, es decir, terrenos, equipo de cómputo, equipo de transporte, equipo de comunicación, equipo de oficina, herramientas, moldes, dados, troqueles, maquinaria y equipo,
todo se iba presentando por separado. A la gente no le interesa saber el detalle de cuántos activos tienes y cómo tienes esos activos. A la gente le interesa saber cuántos activos tienes en total. Y entonces hoy en día se presenta un rubro que se llama propiedades, planta y equipo, ¿no? Donde voy a hacer la integración de todos los activos fijos que tiene el negocio y las depreciaciones que han afectado esos activos fijos, ¿no? Y nos va a dar un neto. Y entonces a lo mejor en las notas a los estados financieros es que yo agarro y pongo ahí. El rubro de propiedades, planta y equipo se integra por tanto de terrenos, tanto de activo, tanto de equipo de transporte, tanto de equipo de cómputo, tanto de equipo de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos haciendo las notas a los estados financieros y seguimos presentando los estados financieros como decía Elías Lara Flores que los presentáramos, ¿no? Con cada una de las cuentas. Yo recuerdo que era bien sencillo antes hacer un estado financiero, porque si tú tenías bien clasificada tu balanza de comprobación entre activos a corto plazo, activos a largo plazo, o lo que eran antes activos circulantes, activos fijos y activos diferidos, en la parte del pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, y el capital bien ordenado, bien clasificado, pues lo único que hacías, así como estaba tu balanza, nada más le dabas un formato y ese era tu estado financiero, ¿no? Le agregabas el encabezado, le ponías títulos, le ponías marcas, le ponías los signos de pesos, lo clasificabas de cómo ibas a presentar el estado financiero, si lo ibas a presentar en forma de reporte o en forma de cuenta, y nada más le dabas un formato y se acabó, y así presentabas el estado financiero. Sencillísimo. Porque no tenías que hacer absolutamente nada, más que eliminar las columnas que ya estaban en ceros, ¿no? Ahora no, ahora sí hay que hacer integraciones, hay que ver cuáles son las cuentas que tenemos en el activo y cómo las vamos a clasificar y dónde las vamos a clasificar en la parte de los estados financieros, ¿no? Entonces, todo eso también lo debemos de considerar. Entonces, las notas, pues es algo fundamental, es algo importante, algo que va a ayudarnos a mostrar información correcta, a mostrar información precisa para los usuarios. Limitaciones. Ahora, los estados financieros, pues como lo comenté hace rato, al final de cuentas no son exactos, ¿no? No es información precisa, al final de cuentas que al contador se le olvidó registrar algo, que al contador no puso esto, que el contador no estimó aquello. Entonces, hay estados financieros que son inexactos, ¿no? Los estados financieros no pretenden dar con exactitud la situación financiera del negocio. Pretenden mostrar cómo se encuentra a una fecha determinada la situación financiera del negocio, pero puede contener errores, pueden tener diferencias, pueden ser carentes de información, ¿sale? Y eso lo debemos de tener. Los estados financieros, como les dije anteriormente, no pretenden y no se pretende obtener el valor de la empresa en los estados financieros, porque los estados financieros no reconocen los elementos tales como recursos humanos, capital intelectual, el prestigio del producto, el valor de la marca, la cartera de clientes, el valor de mercado, eso no lo reconoce. Recordemos que las cifras que se presentan y con las que se reconocen las operaciones en la contabilidad, pues son simplemente valores contables, ¿no? Y no valores de mercado. Entonces, por eso los estados financieros no me dicen cuánto valen hoy, porque por decir la depreciación, que muchos dicen la depreciación es la disminución, la pérdida de valor del activo. No, porque la depreciación no es su objetivo valuar un activo. El objetivo de la depreciación es repartir el valor del activo entre los ingresos que está generando ese activo. Eso es la depreciación, no la pérdida de valor del activo. La depreciación no tiene como objetivo determinar el valor de algo. La depreciación tiene como objetivo distribuir de manera sistemática el valor del activo entre cada uno de los ingresos que está generando al negocio. Y claro, si ese activo no está generando ingresos, entonces está generando únicamente gastos. Entonces, los estados financieros no nos dan el valor de la marca porque muchos piensan que el análisis y la interpretación de los estados financieros tiene que ver con determinar el valor del negocio. No.
El análisis y la interpretación de los estados financieros principalmente tiene por objetivo ayudar a las personas a conocer la situación financiera del negocio, más no su valor del negocio. Porque como el crédito mercantil, los intangibles principalmente, que son valores que incrementan el negocio y que yo sí puedo vender, que yo voy a cobrar cuando vende el negocio, eso no se registra en la contabilidad. Y entonces, están basados, los estados financieros se procesan y se hacen con base en estimaciones y juicios que son elaborados considerando los cortes de los periodos contables, motivo por el cual los estados financieros no son exactos, ¿no? Entonces, ya conocemos y vimos como una breve explicación de qué es lo que vamos a obtener y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y ahora entonces, ¿para qué nos van a servir los estados financieros y cuáles son los indicadores que nos van a dar los estados financieros? Pues principalmente los estados financieros nos sirven para medir la solvencia de la empresa, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero y la rentabilidad. ¿Sale? En especial se asume que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario si estos prevén información de juicio, entre otros indicadores de su nivel o grado de solvencia, liquidez, eficiencia. Es decir, si esta información la puede obtener el usuario de la información financiera con los estados financieros que nosotros le entregamos, entonces los estados financieros están cumpliendo con su objetivo. Si las personas que están analizando los estados financieros no cumplen con estos objetivos, no obtienen este tipo de información, entonces los estados financieros no son buenos, no sirven, no están siendo procesados de manera correcta. Solvencia, lo primero que vamos a analizar. ¿Qué podemos considerar como solvencia? La solvencia podríamos decirlo que es la capacidad, medir la capacidad que tiene la empresa para pagar todo lo que debe con todo lo que tiene en el largo plazo. Por decir, yo a lo mejor ahorita voy, un ejemplo de esto podría ser que yo ahorita voy y compro un carro. No tengo la capacidad a lo mejor de pagar ahorita el carro de contado, ¿no? Pero a lo mejor si yo vendo todo lo que tengo, yo tengo a lo mejor un departamento, tengo una casa o tengo otro carro. Si vendo el departamento, si vendo la casa o si vendo el otro carro, a mí me alcanza para pagar lo que yo debo, lo que debo del nuevo carro que estoy adquiriendo. Entonces, sí tengo solvencia, ¿no? Una empresa no es solvente cuando no tiene la capacidad de pagar lo que debe, independientemente del plazo en el que lo tenga que pagar. Yo estoy hablando que adquirí un carro, pero no estoy hablando cuándo lo tengo que pagar, si lo tengo que pagar hoy, mañana, pasado, en un año, en un mes, en 5 años. Entonces, la solvencia se refiere al exceso de activos sobre los pasivos. Es decir, cuando yo tengo más activos que pasivos, en su totalidad, tengo solvencia. Cuando yo tengo más pasivos que activos, entonces no tengo solvencia. ¿Ok? Entonces, y por tanto, a la suficiencia del capital contable de las entidades, porque recordemos que la diferencia, el activo menos el pasivo, nos da lo que consideramos como capital. Recordemos que el activo son todos los recursos con los que cuenta una empresa. El pasivo son todas las deudas que tiene una empresa. Y el capital es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Es el valor residual del activo menos el pasivo, o como se le conoce, como activos netos, ¿no? Una de las definiciones que nosotros vamos a considerar para el capital es activos netos, ¿no? Podríamos llamarlo activos netos o podríamos llamarlo capital. Entonces, también en esa parte, entonces básicamente nosotros estamos hablando que la empresa con todo lo que tiene alcanza a pagar todo lo que debe y todavía le queda algo extra, todavía le queda algo más. Todavía le queda dinero para seguir operando, todavía le queda dinero para seguir haciendo sus actividades. Eso sería la solvencia, ¿no? Sirve al usuario
para examinar la estructura del capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad que tiene la empresa para satisfacer sus deudas a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Porque recordemos, al final de cuentas, los socios invierten en una empresa con la intención de que la empresa les retorne lo que están invirtiendo más una ganancia. Entonces, con la solvencia nosotros también podríamos medir qué tanto retorno tiene ese dinero, ¿no? Qué tan bien están siendo utilizados los activos de la empresa para generar rendimientos y para generar rentabilidad, ¿no? Pero aquí estamos hablando principalmente de lo que la empresa tiene la capacidad de pagar. Ahora, hay varias razones financieras que se van a aplicar en el caso de la solvencia, ¿no? La solvencia la vamos a dividir en dos: razones de apalancamiento y razones de cobertura. Es decir, ¿qué tanta solvencia tiene la empresa para no pedir tanto dinero, para no estar debiendo tanto? ¿Y qué tanta solvencia tiene la empresa para pagar principalmente actividades de financiamiento? Entonces, en las razones de apalancamiento, nosotros vamos a encontrar la deuda capital contable o la deuda a activos totales, ¿no? Es decir, pasivos entre capital contable o pasivos entre los activos, para saber cuánto realmente yo tengo invertido. Aquí también lo podemos considerar de otra forma, ¿no? A mí me gusta pensar en del total de lo que tengo, cuánto yo estoy arriesgando y cuánto están arriesgando mis proveedores, ¿no? Porque al final de cuentas, recordemos, las empresas se componen por el riesgo que uno como emprendedor, como empresario, como dueño del negocio pone al negocio, pero también cuando nosotros empezamos a pedir préstamos, el riesgo que corren los proveedores en el negocio, ¿no? Entonces aquí, en la deuda a capital contable, nosotros podríamos analizar de todo lo que debemos, si alcanzamos a cubrir con las aportaciones de los socios todo eso que nosotros debemos. Eso sería la deuda capital contable. Si el capital contable es mayor que el pasivo, entonces se dice que la empresa tiene solvencia. Si el capital contable es menor que el pasivo, entonces se dice que la empresa no tiene solvencia y que a lo mejor podría tener un riesgo financiero. ¿Por qué? Porque imagínense que todos los acreedores se unan, todos los acreedores se junten y quieran venir a cobrarle a la empresa. Pues la empresa no va a alcanzar a pagarles con lo que tienen el capital. Y a lo mejor la empresa tendría que pedir más dinero prestado para pagar lo que debe, ¿no? Cómo funcionan hoy en día realmente las empresas, ¿no? Pidiendo prestados para pagar a otras personas que les deben, ¿no? Deuda activos totales, ¿no? Yo esto también lo pudiera considerar, o lo podríamos considerar como la parte en la cual yo voy a identificar si quisiera pagar todas mis deudas, de cuántos activos voy a tener que disponer para pagar esas deudas. Y si con todos los activos que tengo me alcanza para pagar todo eso que debo. Eso es principalmente lo que medimos en la solvencia y el resultado de cómo nosotros lo tendríamos que interpretar ya con los datos, ¿no? Recuerden, en esta plática no vamos a ver las razones financieras. No es el objetivo de esta plática dar a conocer y hacer un análisis y una interpretación de los estados financieros. Es empezar a conocer para qué sirven las razones financieras y qué vamos a aplicar nosotros. Ya después vamos a tener otro taller en donde sí vamos a hablar y vamos a poner estados financieros a su disposición y vamos a ver cómo se van aplicando cada una de las cifras y cómo se va aplicando cada una de las razones financieras. Aquí nada más estamos tratando de ejemplificar y dar a conocer cada una de las razones financieras que nosotros pudiéramos aplicarle a los estados financieros. Y luego en las razones de cobertura vamos a tener la cobertura de interés, principalmente los elementos que se necesitan para determinar las razones de cobertura son elementos que vamos a encontrar en el estado de resultados. Nosotros hablábamos del apalancamiento y hablamos activos, pasivos y capital.
es decir, elementos que integran el estado de situación financiera. Al hablar, entonces, ¿qué era lo que les decía que quería incluir en esta parte? Pero bueno, ya lo estamos mencionando, ¿no? Es una introducción a los estados financieros, sí, y al análisis principalmente, porque si nada más fuera introducción a los estados financieros, pues nada más hubiéramos visto hasta la parte de pues, cuáles son, cómo se componen, ¿no? Ni siquiera vimos cómo se componen, no vimos a lo mejor cuál es la estructura, cuál es del estado de resultados, nada más hablamos de los elementos que lo integran, pero no vimos cuál es su estructura, ¿no? Adelante, Noé. Alguien había levantado la mano por ahí, creo que sí era Noé. No, siempre no. ¿Ok? Y entonces ahora las razones de cobertura, principalmente los datos que vamos a obtener o los datos de dónde vamos a obtener eso, pues es principalmente del estado de resultados. Cobertura de interés. Esta es una de las razones financieras que principalmente ocupan los bancos, que principalmente ocupan las financieras. Miden si la empresa tiene la capacidad de pagar más intereses de los que está pagando. Aquí lo que me decía el otro día que estaba platicando con uno del banco, me decía, lo que yo trato de medir, en sus palabras lo que él me trataba de explicar, ¿no? Dice, lo que yo trato de medir es cuántos impuestos pagas, porque esto es antes de impuestos, ¿no? Esto se determina con la cobertura de interés. La fórmula para determinar la cobertura de interés es la utilidad antes de financiamientos e impuestos, que la conocemos como utilidad de operación, entre el costo integral de financiamiento, que sería el resultado integral de financiamiento, el RIF, que presentamos en el estado de resultados. Entonces, todos esos elementos están antes de los impuestos a la utilidad. Y me decía el chavo del analista del banco, ¿no? Dice, lo que yo trato de medir es cuántos impuestos estás pagando y si antes de pagar esos impuestos nos podrías mejor pagar a nosotros intereses en lugar de estar pagando impuestos, ¿no? Es la cobertura de interés, medir la capacidad y cuántas veces más tiene la empresa de capacidad de pagar los intereses que está pagando al momento de hacer el análisis financiero. ¿Sale? Cobertura de cargos fijos. En el caso de la cobertura de cargos fijos, se utilizan dos elementos esenciales para determinar la que sería la utilidad antes de cargos fijos e impuestos. ¿Sale? Que los cargos fijos, recordemos que el estado de resultados nosotros lo podemos presentar por función o por naturaleza, ¿no? Y a lo mejor si lo presentamos por función, pues podríamos presentar los cargos fijos, que serían los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos de investigación y desarrollo, que esos gastos pues, son fijos, ¿no? Entonces, principalmente aquí nosotros tenemos que hacer una clasificación de los gastos, de cuáles son variables y cuáles son fijos, para medir la capacidad que tiene la empresa para pagar lo que ya debe sí o sí, lo que la empresa tiene como pagos fijos. Incluso incluiría algunos elementos del costo que son fijos, ¿no? Como rentas, agua, luz, sueldos, sin considerar materias primas. ¿No? Principalmente porque esos datos son variables. Dependiendo de la producción del negocio, es la cantidad de materias primas a consumir, ¿no? Entonces aquí tenemos que identificar cuáles son los costos fijos del negocio y vamos a ver si la empresa, si el negocio tiene la capacidad de generar los recursos que necesita para poder pagar todos los costos fijos que tiene la empresa. ¿Sale? Cobertura de flujo. Cobertura de flujo es donde vamos a mostrar el flujo operativo antes de financiamientos e impuestos, es decir, el flujo que está generando la utilidad, el flujo que está generando la empresa antes de pagar los impuestos y antes de pagar los financiamientos, y eso lo vamos a dividir entre el costo integral de financiamiento, ¿no? Con eso entonces nosotros vamos a medir si la empresa tiene la capacidad. Primero medimos, en la cobertura de interés, medimos la capacidad que tiene la empresa para cubrir más intereses de lo que está pagando, ¿no? En la actualidad, al momento de realizar el análisis. Y ahora acá medimos si la empresa tiene el flujo de efectivo suficiente para poder pagar esos intereses. Porque recordemos,
una cosa y por eso se presentan dos estados financieros. Se presenta el estado de resultados, en donde se presentan las operaciones devengadas, y se presenta el estado de flujos de efectivo, donde se presentan las operaciones realizadas. Dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la cobertura de flujo sirve para saber, no solamente para saber si puedes pagar más intereses o no, si tienes la capacidad de pagarlo, si tienes los flujos de efectivo, ¿no? Porque recordemos que utilidades no necesariamente representan flujos de efectivo. Y flujos de efectivo no necesariamente representan utilidades, como muchos creen. Oye, pues si gané mucho dinero, debo de tener mucho dinero. No. Una cosa es tener una utilidad y otra cosa es tener los flujos de efectivo. Por decir, en el caso de un préstamo, yo recibo el préstamo de un banco, tengo flujos de efectivo, pero no tengo utilidad, al contrario, tengo pérdidas, porque ese préstamo que me está haciendo el banco y que me está generando los flujos de efectivo, yo le voy a tener que pagar más dinero al banco de lo que realmente él me prestó. Entonces, eso lejos de ser una utilidad, representa una pérdida para el negocio. Entonces, eso es lo que trata de meter la cobertura de flujo, tratar de identificar si la empresa tiene la capacidad de pagar con dinero constante y sonante los intereses. Y cobertura de deuda, que es el flujo operativo y la deuda total. Es decir, con esto también vemos los flujos de efectivo. Si con lo que estamos generando de dinero nos alcanza para pagar todo lo que debemos. Y que esto no necesariamente tendría que ser correcto, ¿no? Porque al final de cuentas la mayoría de las empresas funcionan bajo crédito, o quien realmente les está dando ganancias a la empresa, pues es el crédito, ¿no? Entonces, aquí este tipo de análisis o ese tipo de razones financieras, pues tendríamos que ver y tendríamos que conocer realmente cómo opera el negocio para decidir si realmente el resultado de esa operación, el resultado de esa razón financiera es correcto o no. El hecho de que no te alcance a pagar todo lo que debes no quiere decir que sea malo. Al contrario, quiere decir que a lo mejor estás explotando el crédito de manera eficiente. Pero también te podrías meter un problema porque hay una delgada línea entre ocupar el crédito de manera correcta y sobreendeudarse, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, estas son las razones de solvencia. Después de las razones de solvencia, vamos a medir, o principalmente se miden las razones de liquidez, que principalmente las razones de liquidez es básicamente lo mismo que la solvencia, pero esto es de manera inmediata. La capacidad que la empresa tiene de pagar todas sus deudas de manera inmediata, la capacidad que la empresa tiene de liquidar todo lo que debe en el corto plazo. Eso es la liquidez. Por decir, si ahorita llega el de Coppel, ahorita que les estoy dando la plática, llega el de Coppel y me toca la puerta, yo tendría que medir si soy líquido, ¿cómo? Si tengo la capacidad y tengo el dinero suficiente para pagarle en este momento lo que me va a cobrar, entonces tengo liquidez. Pero si yo ahorita en estos momentos no tengo el dinero aquí disponible para poderle pagar a esa persona, entonces no tengo liquidez. Es muy diferente la liquidez y la solvencia. Por decir, hablábamos hace rato de que voy a comprar un automóvil y ese automóvil lo voy a comprar a largo plazo, ¿no? Tengo solvencia, pero no tengo liquidez. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de pagar el carro ahorita de manera inmediata, pero sí tengo la capacidad de pagarlo a largo plazo. Y con los activos que tengo, también pudiera pagar ese activo. Entonces tengo solvencia. ¿Por qué? Porque puedo pagar a largo plazo ese carro, pero no tengo liquidez porque no tengo la capacidad de pagarlo ahorita de manera inmediata. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la liquidez se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado con la facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. Y aquí hay varias razones de liquidez. Razón de liquidez, prueba de liquidez,
prueba de ácido, liquidez inmediata, margen de seguridad e intervalo defensivo. Principalmente, antes la prueba de liquidez, creo que se llamaba liquidez rápida, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero como la conocíamos anteriormente. Hoy se conoce como prueba de liquidez, en la cual nosotros vamos a tomar el total de los activos circulantes y lo vamos a dividir entre el total de los pasivos circulantes, para medir si con todos los activos circulantes, con todos los activos de corto plazo, con todos los activos que se pueden convertir de manera inmediata en dinero, la empresa alcanza a pagar lo que debe también de manera inmediata. Lo que los proveedores le van a cobrar de manera inmediata, lo que los acreedores le van a cobrar de manera inmediata. Ahora, esta razón puede tener ciertas variaciones y por eso es que se crea la prueba de ácido y la liquidez inmediata, porque estas razones son más agresivas que la prueba de liquidez. En estas razones ya se van excluyendo algunos de los elementos de los activos, principalmente los activos que no se consideran que son 100% líquidos, es decir, activos que yo no puedo convertir en dinero de manera inmediata, como los inventarios. Por decir, la prueba de ácido y los elementos que nosotros necesitamos para determinar la prueba de ácido es activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. Activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. Entonces, básicamente, como vemos ahí, lo que estamos disminuyendo son los activos disponibles de la empresa, los activos que tiene de manera inmediata o que puede convertir de manera inmediata la empresa en dinero, como son los inventarios. Entonces, ¿qué hacemos? Al eliminarlos, pues eso quiere decir que tenemos menos activos. Y entonces empezamos a medir esos menos activos o los activos que realmente yo puedo convertir en dinero de una manera rápida entre todo lo que debo de manera inmediata. Y esta razón pues ya es más agresiva, ¿no? También aquí este tipo de razones nos sirve para medir si la empresa tiene dinero ocioso o no. Si la empresa tiene liquidez a lo mejor, pero puede tener liquidez en exceso, lo cual también es malo. No es bueno tener tanto dinero disponible en la empresa, porque ese dinero, al tener tanto dinero disponible en la empresa, lo único que está pasando con ese dinero es que está perdiendo valor. Es que por efectos de la inflación, ese dinero con el paso del tiempo pierde poder adquisitivo. Y entonces, ahora la empresa, pues tiene menos dinero, ¿no? Porque le va a alcanzar a comprar menos cosas a la empresa cuando ya recibe y cuando ya tenga ese dinero disponible, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que analizar. No se trata nada más de ver, pues sí me alcanza para pagar lo que debo, estoy bien. No, porque puedes tener también liquidez en exceso y la liquidez en exceso también es mala para los negocios. Entonces, no puedes tener ni más dinero ni menos dinero. Necesitas tener el dinero justo que necesitas. Y todo lo que sobre, invertirlo. Y todo lo que falte, pues conseguirlo para pagar lo que debes. Entonces, la prueba de ácido es más agresiva. Excluye los inventarios. ¿Por qué excluye los inventarios? Principalmente porque los inventarios, imagínense que nosotros seamos una empresa que vende ropa, fabrica y vende ropa. Entonces, va a tardar un tiempo, va a ser un proceso largo en el cual yo pueda vender esos inventarios, porque a lo mejor tengo lleno el almacén, pero lo tengo lleno de puras telas. O sea, no lo tengo lleno de ropa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que transformar esa tela en ropa y luego tengo que vender esa ropa. Entonces, eso lleva un proceso largo, ¿no? Entonces, por eso los inventarios no se consideran líquidos de manera inmediata, a menos que yo venda telas, ¿no? Bueno, pues si vendo telas, pues a lo mejor sí serían líquidos más fácil, ¿no? O si ya tuviera pura ropa ya fabricada, pues entonces a lo mejor sería un inventario más líquido, ¿no? Pero por eso excluye los inventarios. Y luego la liquidez inmediata. La liquidez inmediata tiene que ver principalmente, los únicos elementos que va a considerar aquí es el efectivo disponible, es decir, el dinero que tengo en caja y bancos,
Es decir, ya le quito todos los demás activos circulantes, como pueden ser cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inversiones. Básicamente le estoy quitando todo y estoy dejando únicamente el dinero que tengo disponible de manera inmediata, y ese dinero disponible de manera inmediata lo voy a comparar contra la totalidad de los pasivos que tengo. Es decir, voy a considerar efectivo y equivalentes de efectivo disponibles entre el pasivo circulante. Entonces ya vemos que esta razón financiera pues es mucho más agresiva todavía que la prueba de ácido y mucho más agresiva que la prueba de liquidez, porque en esta razón financiera se considera puros activos totalmente líquidos, como el efectivo. El efectivo pues ya es efectivo y eso es lo que tengo disponible, ¿sale? El margen de seguridad, que el margen de seguridad pues vamos a utilizar principalmente el capital de trabajo, que aquí dentro de las razones de solvencia y liquidez también se considera el capital de trabajo, ¿no? Es que no me acuerdo, no lo puse. Y entonces el margen de seguridad es el capital neto de trabajo entre el pasivo circulante. Recordemos cómo determinamos el capital neto de trabajo. Al activo total le restamos el pasivo total. Ahí también podemos ver cuánto dinero la empresa está arriesgando de su propio dinero. Porque si yo tengo todos los activos y le quito todos los pasivos, es decir, le estoy quitando todo lo que debo, me queda entonces mis activos, lo que ya me pertenece, lo que ya es mío, lo que yo ya pagué. Y entonces ese capital de trabajo, que es mi capital de trabajo, lo divido entre el pasivo circulante para determinar si con el pasivo, con el capital de trabajo que tengo, alcanzo a cubrir todo lo que debo del pasivo. Y a eso se le llama margen de seguridad. Intervalo defensivo. El intervalo defensivo es la suma del efectivo y equivalentes de efectivo más las inversiones temporales más las cuentas por cobrar. Es decir, lo que se considera más líquido de la empresa sin ser 100% líquido, ni tampoco tan poco líquido, ¿no? Como es el efectivo y sus equivalentes de efectivo, las inversiones temporales y las cuentas por cobrar. Y todo eso lo vamos a dividir entre los gastos proyectados sin depreciación, y eso nos va a dar el intervalo defensivo. Es decir, cuántos gastos yo podría pagar con todo lo que tengo más o menos líquido, ¿no? Con todo lo que tengo disponible en el banco, en caja, con todo lo que tengo disponible en las inversiones y con inversiones temporales y todo lo que tengo disponible en las cuentas por cobrar. Si yo reúno todo ese dinero, ¿cuánto alcanzo a cobrar, a pagar de lo que debo a los proveedores? Entonces a eso se le conoce como intervalo defensivo. Y ya, pues tendríamos que analizar el negocio, tener las características. Por ahí, en el ejercicio que estamos preparando para el taller de análisis e interpretación de los estados financieros, estamos considerando algo muy bueno y algo muy característico que acaba de pasar, que es la pandemia. Estamos tomando los estados financieros de una entidad que elaboró en 2019 y 2020. Y para que veamos cómo la pandemia, cómo logró afectar de manera considerable a esa empresa, ¿no? Y a muchas en lo particular, ¿no? Pero estamos preparando ese análisis con ese tipo para que lo entendamos mucho más y para que veamos cómo ese tipo de ejercicios atípicos, ese tipo de ejercicios no, no comunes que se presentaron en la parte de la pandemia, cómo afectaron y qué tanto afectaron a un negocio, ¿no? Y entonces vamos a hacer en ese taller, vamos a hacer todo el análisis de esos dos ejercicios, ¿no? Lo que hizo la empresa en 2019 y tenía en 2019 y en 2020, ¿no? ¿Cuál fue la disminución de las ventas? ¿Cuál fue la disminución de los márgenes? ¿Cuánto fue la disminución del efectivo? Porque ahí también vamos a medir otros elementos. Estas razones financieras que les estoy nombrando son las que dice directamente la norma que se tendrían que medir como mínimo, ¿no?
Pero hay otros indicadores financieros como las varianzas, los porcientos integrales, que también nos dan ciertos datos, ¿no? La variación absoluta, la variación relativa, para medir, por decir, cuántas ventas tuvo la empresa el año pasado, cuántas ventas tuvo esta, cuánto disminuyó en dinero y cuánto disminuyó en porcentaje, ¿no? Y hacer un análisis de por qué. Entonces va a estar muy bueno, está quedando bueno ese curso que estamos, ese taller que estamos elaborando, ya con datos, ya con información, ya con estados financieros reales de una empresa que vivió la pandemia, para que nosotros veamos. Y de una empresa que prácticamente tuvo que cerrar en la pandemia. No es una empresa que a lo mejor se mantuvo abierta y pues medio operaba, no. Es una empresa que sí siguió vendiendo, pero por debajo del agua, porque pues no podía dejar de generar recursos porque necesitaba pagar las nóminas, ¿no? Y vamos a ver las decisiones que decidieron tomar los socios de invertir más dinero y darle más dinero a la empresa mientras pasaba la pandemia y cómo afectó ese dinero que le está dando los socios a la empresa. Todo eso lo vamos a ver. Si ustedes están interesados, con mucho gusto ya Santiago y las personas de ACC, pues les pueden brindar información. Luego entonces también medimos la eficiencia operativa. Aquí ya estamos hablando del negocio como tal, cómo opera, cómo funciona el negocio, si es capaz el negocio de cumplir con sus políticas, sus procedimientos, sus reglamentos internos, ¿no? Principalmente la eficiencia operativa tiene que ver con el control interno, principalmente. Las razones que se van a analizar en la eficiencia operativa principalmente son razones de actividad operativa a corto plazo y razones de actividad de inversión en el largo plazo. Rotación de inventarios, ¿qué tantas veces vendemos los inventarios en el año? Antigüedad promedio de inventarios, ¿qué tantos días tardamos en vender los inventarios? Rotación de cuentas por cobrar, ¿cuántas veces le estamos cobrando a los clientes en el año? Antigüedad de cuentas por cobrar, cada cuántos días le estamos cobrando a los clientes en el año. Son dos cosas diferentes. Una, la cantidad de veces que le cobramos a los clientes y la otra, la cantidad de días que tardamos en cobrarle a los clientes, ¿no? Rotación de cuentas por pagar, ¿qué tantas veces le estamos pagando a los proveedores a lo largo del año? Antigüedad de cuentas por pagar, perdón, ¿qué tanto tiempo nos estamos tardando a los proveedores en días en pagarles? ¿Qué tantos días le estamos tardando en pagar a los proveedores? Y rotación de capital de trabajo neto. ¿Qué tanto el capital lo volvemos a recuperar? O el capital de trabajo, ¿no? Recordemos cuál es el capital de trabajo, lo que nosotros realmente tenemos. ¿Qué tanto estamos retornando? ¿Qué tanto tiene la empresa la capacidad de que un activo se termine y la empresa tenga dinero para volver a comprar ese activo y la empresa siga funcionando? Y las razones de actividad de inversión a largo plazo, rotación de activos productivos y rotación de activos totales, ¿no? ¿Qué tanta rotación tienen los activos productivos? ¿Qué tanto nos duran? ¿Qué tantas ganancias nos están generando? Y los activos totales, lo mismo, ¿no? ¿Cuántas ganancias, cuánta utilidad nos está generando? ¿Qué tan eficientes son? Esto principalmente, como les digo, es puro control interno. Si toda la gente de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el de costos, no el de costos, el de producción, están haciendo bien su chamba o no, qué tan eficientes están ocupando los activos y qué tan eficiente es la gente para hacer su trabajo. Eso es lo que medimos con este tipo de razones financieras, que es principalmente razones financieras que tienen que ver con la eficiencia operativa. Sirven para medir el grado de actividad con la que entidad mantiene niveles de operación adecuados. Sirve al usuario general para evaluar los niveles de producción o rendimiento de los recursos a ser generados por los activos empleados por la entidad. ¿Qué tan buena es internamente la empresa? La rentabilidad, también algo de la rentabilidad. Bueno, principalmente todas las razones financieras. Estas razones financieras, las razones financieras de eficiencia operativa, ocupan una mezcla de los estados financieros. Por decir, en el caso de la rotación de inventarios, ocupamos el costo de ventas que obtenemos del estado de resultados y obtenemos los inventarios, el promedio de los inventarios que obtenemos de el estado de situación financiera. Entonces ya aquí en este tipo de razones financieras ocupamos dos estados financieros y no es como en las otras que nada más veníamos ocupando un solo estado financiero, ¿no?
Por eso la importancia de entregar todos los estados financieros. En el caso de la rentabilidad, la mayoría de las razones, pues no es que todas, si no mal recuerdo, todas tienen que ver con el estado de resultados y nos ayuda para medir las ganancias o pérdidas que ha tenido el negocio, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la entidad para generar utilidades o incrementar sus activos netos? Sirve al usuario general para medir la utilidad neta o cambios de los activos netos de la entidad en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. Y estas las vamos a dividir en dos, que son razones de retorno sobre ingresos y razones de retorno sobre la inversión, que estas razones de retorno sobre la inversión es lo que conocíamos anteriormente como el ROI, el ROA o el ROE, ¿no? Return of Assets, el retorno de activos, el retorno de inversión y el retorno de inversión, retorno de activos, retorno de inversión y retorno de capitales, podríamos tomarlo, ¿no? Pero ahora se llama retorno de activos, retorno de capital contribuido y retorno de capital total, que es lo mismo ROE y ROA, lo que conocíamos anteriormente. Y luego los márgenes de utilidad, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos, margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos, depreciación y amortización, que es la MOAFIDA, o lo que conocimos como EBITDA, ¿no? Recordemos que EBITDA es un término con palabras en inglés. Si ese término de palabras en inglés lo llamamos al español, pues se llama MOAFIDA, que es el margen de utilidad antes de financiamientos, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este es como realmente lo debemos de conocer y no como EBITDA, ¿no? Pero la mayoría lo conocemos como EBITDA. Margen de utilidad neta, utilidad por acción, crecimiento en ventas, gastos en ventas, gastos a ventas, perdón, y contribución marginal. Son los elementos que vamos a tomar y principalmente todo esto se va tomando de los diferentes niveles del estado de resultados. El margen de utilidad bruta, recordemos que es medir realmente la capacidad que tiene la empresa de ser operativa, únicamente hablando de producción. El margen de utilidad neta, de utilidad operativa, perdón, el margen que tiene, la capacidad que tiene la empresa de generar ganancias, hablando de toda la operación del negocio, es decir, producción, ventas, administración e investigación y desarrollo. Todo lo que tiene que gastar y todo lo que tiene que hacer la empresa para que la empresa funcione. El margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos, pues medir la capacidad que tiene la empresa para generar sus recursos propios antes de pedir financiamientos y antes de pagar los financiamientos, ¿no? De ahí también se toman los datos para la cobertura de interés. Margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos, ¿no? Lo mismo, pero también quitándole la depreciación y amortización, es decir, todo lo que sí genera flujos de efectivo principalmente o todo lo que genera actividad del negocio. ¿Sale? Y entonces, ya en el taller que nosotros estamos preparando para todos ustedes, pues ya en ese taller vamos a ver a detalle y vamos a ver cómo aplicar esas razones financieras a cada uno de los diferentes estados financieros, los resultados que nos dan la aplicación de esas razones financieras y la interpretación de esas razones financieras, hablando específicamente de una empresa, ¿no? Porque no podemos generalizar, aquí sí debemos de tener, como les dije, el conocimiento pleno de qué es la empresa, qué es lo que hace, cómo lo está haciendo, para de ahí determinar la interpretación de manera correcta. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ya ese curso lo vamos a estar teniendo en diciembre, porque ahorita a finales de noviembre vamos a dar el curso de elaboración de los estados financieros. Vamos a aprender a elaborar y a integrar los estados financieros, los 4 estados financieros. Vamos a hacer varios ejercicios, ¿no? Es un taller de 10 horas que vamos a tener al final de noviembre, ¿sale? Y luego ya para diciembre, ya que sabemos hacer los estados financieros, ahora entonces ya aprendemos a analizar y a interpretar esos estados financieros. Dice Yaravid,
Bastante bueno el curso, muy bueno el expositor, muchas gracias. Qué bueno que te gustó, Yaravid. Ojalá y pues consideres ya adentrarte a la parte ya del análisis y la interpretación, ya aplicado de manera práctica a unos estados financieros, ¿no? Y también la parte de la elaboración, porque es bueno, ¿no? Como les decía en un momento, de nada sirve la interpretación y el análisis y la interpretación de los estados financieros si los estados financieros están mal. Si la información que están integrando los estados financieros se presenta de forma incorrecta, entonces es algo que debemos de considerar. Raúl, muchas gracias, Raúl, por tus palabras, agradezco sus comentarios. ¿Tendrán el costo de los talleres? Sí, ya esos ya tienen un costo porque ya son talleres largos, ya son talleres donde ya vemos y donde enseñamos ya de manera específica cómo se van haciendo primero los estados financieros, primero aprendemos a hacer los estados financieros y luego al final ya aprendemos a interpretarlos y a analizarlos e interpretarlos, perdón. Sí, ya esos ya son con costo, ¿no? Por eso este curso se llamaba Introducción al análisis e interpretación de los estados financieros. El curso el material lo vamos a proporcionar. No sé, necesitas comunicarte con tu asesor de ACC para que él te diga si te lo va a proporcionar o no. Excelente exposición. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Maru. Gracias por la información, Graciela. Muchas gracias también, Graciela. ¿Cuándo tendrán los costos? Los costos ya los tienen. Puedes platicar ya con la persona de ACC para que te dé los costos de los talleres. Raúl. De todos modos, aquí por decir, Santiago, ayúdame por favor para que lo contacten y darle los costos de los talleres. ¿Dónde podemos conocer los talleres y el costo? Muy bien, Graciela, ya se van a comunicar con ustedes para darles esa información. Sí, los costos te los proporciona CC Yaravid, es correcto. Muy buena exposición. Princess dice, y explicación van a proporcionar este material. Ya pónganse en contacto con ACC para que les dé los detalles del material y los próximos cursos. ¿Quién más? Dice, muchas gracias, solo me dejó más interesada para entrar a los próximos cursos. Qué bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es querer crecer, querer salir adelante, querer saber más y salir de esa zona de confort, ¿no? Eso es bueno. Gracias por el curso, no, de nada, Carlos. Adelante, cuando gusten. Por aquí estamos teniendo una sesión gratuita cada mes con nuestros amigos de ACC para que ustedes estén al pendiente. No solo vendemos cursos, también proporcionamos información gratuita para todos ustedes, ¿no? Gracias por el curso, muy bien, excelente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Daniel. En breve les envía la información, sí, entonces en breve ya creo que los agregan a un grupo y ahí les van a proporcionar toda la información. Aún en la publicación dice que el curso era de 2 horas y solo duró 1 hora. No, no es cierto, duró 2 horas. Estamos aquí desde las 5, desde las 6, perdón. Y los demás participantes no me dejarán mentir. Desde las 6 estamos aquí, ya son las 8. Gracias y seguimos en contacto. Sí, claro que sí, Francisco, lo que se les ofrezca, con mucho gusto. Ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias, Lucero. Duró 2 horas, ¿es correcto, María? Duró 2 horas. Es la primera vez que tomo el curso para con ustedes y me interesan los próximos que haya. Excelente, Mari, bienvenida. Qué bueno que te gustó. Elsa Rocha, mil gracias, Elsa, también. Así es, fueron 2 horas, es correcto, Graciela, fueron 2 horas. Desde las 6 empezó, es correcto. Empezamos un poquito, como 6:10, ¿no? En lo que se conectaban todos, porque no estaban todos todavía. Desde las 6, muchas gracias, buenas noches. En el curso también tocará temas de los estados financieros para donatarias autorizadas. No, porque recuerda que esos estados financieros son estados financieros de entidades no lucrativas. Por ahí también tengo un curso de cómo elaborar los estados financieros de entidades no lucrativas, que tienen muy pocas variaciones, pero sí tienen diferencias, ¿no? Principalmente de conceptos. Muchas gracias, gran expositor. Muchas gracias, Andrea. Wendy, ese me interesa. Claro que sí, Wendy. Claro que sí. Cuando tenga la información, ya con el temario, se los proporciono a ACC para que se los mande a ustedes. Muchas gracias. Llegué un poco tarde, pero muy clara información. Muchas gracias, Araceli. Ana Luisa García, gracias. Buena exposición. Bueno, pues muchas gracias a todos. Cuídense, que estén muy bien. Excelente noche para todos y espero verlos pronto en los próximos cursos que vamos a impartir. No duden en estar al pendiente de nuestras redes sociales. Que descansen, cuídense mucho, que estén muy bien.